Buenos días. Muchas gracias por estar en esta sesión del Encuentro Internacional de Periodistas. Me da mucho gusto poder presentar a tres destacados periodistas mexicanos. Vamos a hablar brevemente de quiénes son ellos. Marcela Turati, ella es reportera, como bien saben, de la revista Proceso. Ha trabajado también en los periódicos Reforma y Excelsior y ha publicado en medios mexicanos y de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, entre otros países del continente americano. Es autora del libro Fuego Cruzado, sobre las víctimas de la guerra contra el narco y coautora de La guerra por Juárez, Inmigraciones vemos, infancias no sabemos. Sus textos han aparecido en las antologías Lo mejor del periodismo de América Latina, Crónicas de otro planeta, Las mejores historias de Gato Pardo, esta famosa revista colombiana mexicana, Lo mejor de Etiqueta Negra, otra revista sudamericana, peruana, dirigida por Julio Villanueva Chang, y Crónicas Urgentes, una mirada colectiva a la realidad latinoamericana. En 2007 ganó el Premio Latinoamericano PNDU IPS América Latina y los Objetivos de Desarrollo del Milenio por una serie de reportajes sobre niños jornaleros. Y más recientemente obtuvo el Premio de Derechos Humanos 2013 de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos. Tenemos también a Humberto Padgett León. Él estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue reportero del diario Reforma, de la revista MX y hoy de sinembargo.com.mx. Ha obtenido en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Internacional Rey de España, el Premio de Periodismo Ortega y Gasset en la categoría de Periodismo Impreso, en el primer Premio Iberoamericano de Periodismo Joven, la PEPA 1812, entre otros. Y es autor, entre otros libros, de Historias Mexicanas de Mujeres Asesinas y Jauría, la verdadera historia del secuestro en México. Y tenemos también a J.M. Servín. Él es narrador, periodista y editor de publicaciones periféricas. Publica regularmente ficción, periodismo y ensayo en suplementos, revistas y periódicos de circulación nacional y del extranjero. Parte de su obra ha sido traducida al francés y al inglés y forma parte de diversas antologías. Ganó el Premio Nacional de Testimonio 2001 y el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2004 en la categoría de reportaje escrito. Ha sido beneficiario del Programa de Residencias Artísticas de México-Colombia 2005 y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2005. Entre sus obras de ficción destacan las novelas Cuartos para gente sola, la novela del año según el periódico Reforma en 2004, Por amor al dólar, mejor libro de testimonio también según el periódico Reforma, y Al final del vacío, que también fue novela del año en 2007. En periodismo y ensayo ha publicado los siguientes títulos: Periodismo Charter, DF Confidencial, Crónicas de Delincuentes, Vagos y demás gente sin futuro, Del duro oficio de vivir, beber y escribir desde el caos, y ahora coordina el proyecto de periodismo narrativo, Producciones El Salario del Miedo. Vamos a tener una primera ronda de intervenciones de nuestros participantes, después habrá comentarios entre ellos y posteriormente daremos pie a sus preguntas, comentarios y opiniones. Vamos a empezar con Marcela Turati. Muchas gracias. Bueno, pues quería empezar ahora cuando escribía un poco sobre lo que iba a decir en esta charla. Recordé lo que decía Richard Kapuscinski, que el 99% de los periodistas están concentrados en cubrir el 1% de las historias que ocurren, ¿no? Y ciertamente seguimos como una manada, especialmente las declaraciones de los políticos o de los poderosos. El periodismo, siento, se está quedando sin historias o muchas veces cuenta historias peregrinas, sin un sentido, sin profundidad, casi enunciativas, y da una embarrada de la anécdota de alguna persona solo para ponerle rostro a la noticia. Pero generalmente, como decía, son sin significados y son noticias o historias que casi nadie recuerda cuando cierra el periódico. Solo pocas historias son realmente memorables de las que estamos contando
día a día en los medios de comunicación. Yo creo que no hay temas grandes o temas chicos, depende de lo que hayamos investigado, desde dónde nos hayamos parado para reportear, si nos dejamos sorprender al entrar en contacto con lo que estamos reporteando y al mirar la historia, y de si supimos mirar con otros ojos, depende de todo eso va a ser el resultado y también de cómo lo escribimos. Un ejemplo que me viene a la mente es el libro de Juan Pablo Meneses sobre los niños futbolistas. Es algo muy común ver a los niños futbolistas, pero él lo vio desde otra mirada y dijo, bueno, ¿por qué decimos o nos sorprendemos de que haya niños jornaleros, niños pepenadores, niños boleritos? ¿Quién habla de los niños futbolistas y del negocio que es el fútbol? O el tema de la basura. Al pie del volcán Te Escribo, un libro de Alma Guillermo Prieto, ella le dedica un capítulo al tema de la basura. Y a mí ese texto me gusta mucho, porque de un tema que aparentemente no es nada, o sea, un tema del que estamos acostumbrados, ella hace una obra de arte. Ella empieza así: la basura se ha vuelto una obsesión para los habitantes de la Ciudad de México, dando lugar a toda suerte de relatos fantásticos y verdaderos. Está, por ejemplo, el cuento de los basureros que se incendiaron espontáneamente un día de julio, lanzando fuego y humo tóxico sobre hectáreas enteras de basura apiladas a casi 20 metros de altura. Está la historia del cacique que controlaba a más de la mitad de los 17,000 pepenadores o recolectores de la basura de la ciudad, le exigía favores sexuales a sus hijas y también se los llevaba a todos de vacaciones a Acapulco una vez al año. Está la historia de un tiradero de basura de 60 kilómetros cuadrados de extensión que el gobierno municipal decidió convertir en parque completo con mesas para picnic, mesas que desde la inauguración se han ido hundiendo dulcemente junto con las capas movedizas de basura y arcilla. También están las ratas. Un cuento memorable se remonta al inicio del decenio pasado, cuando un periódico de la tarde anunció en primera página que había aparecido una rata mutante gigante flotando en un canal de aguas negras. Según el artículo, la rata tenía el tamaño de un Volkswagen, y en la foto adjunta se podía verificar la descripción al pie del grabado, según la cual esa bestia tenía cara de oso, manos de hombre y cola de rata. A los 2 días, un periódico matutino explicó que en realidad se trataba del cadáver de un león, propiedad de un circo ambulante de mala muerte. El anciano felino finalmente había muerto, pero antes de arrojar su cadáver al canal del desagüe, sus dueños decidieron desollarlo por si la piel resultaba vendible. Los puristas que coleccionan cuentos sobre la basura mexicana desdeñan la historia de la rata mutante porque resultó ser falsa. Pero el punto no es que la rata fuera una ficción, sino que en el estado general de desarticulación y descuido en el que se encuentra una de las ciudades más congestionadas del mundo, muchos de los que leímos la historia en su momento la dimos por cierta. Así termina la entrada de esta crónica, que para ella la basura es un pretexto para hablar del sistema político mexicano, del corporativismo, de las relaciones del poder, ¿no? Y lo hizo a través de algo tan sencillo y tan normal, tan cotidiano como la basura. Pero más que decir qué historias contar ahora, a mí me gustaría cambiarle el título a esta charla. Para mí la pregunta no es qué historias contar, porque para mí todas son contables, sino quizás cómo contarlas, porque podemos elegir cualquier tema, desde los zombies, los niños futbolistas, las víctimas de la violencia, la basura, la reforma energética, la comida que comemos, pero en el cómo lo hacemos y en qué decidimos contar está la clave. Y así, ¿no?, como hacía notar Kapuscinski, yo me inclino por asomarme a los caminos más desandados, a los temas menos mirados o que han sido
o esos caminos que han sido pisoteados por muchos, pero yo creo que, o intento que mi mirada sea diferente. Intento también quizás cumplir una función que puede ser tan sencilla como que lo que yo toco, el tema que yo elijo, aporte aunque sea un dato nuevo al lector, le dé un dato que le haga dudar de lo que sabe y de si sabe tanto como cree de ese tema. No niego, yo tengo una inclinación desde que comencé a ser reportera por las historias sobre la gente que sufre, las historias sobre la gente que vive en pobreza, ahora las víctimas de la violencia, pero no creo que todos debamos estar haciendo las mismas historias. A veces, no sé, hay gente que me dice, ya cambia de tema, ¿no? Tienes que cubrir otras cosas, quizás te estás repitiendo, pero creo que mi trabajo es diferente porque muchas de las notas o de las notas que miro de la gente que caminó los mismos caminos que yo, pues no pasan de contar estas anécdotas olvidables y quizás no se van a escarbar a temas más profundos, a contar algo más allá. Por ejemplo, si digo que están desapareciendo personas, no es nomás decir desaparecen personas en tal lado, sino decir, ojo, están desapareciendo en tales carreteras, son tantos profesionistas a tales horas, los mecanismos son estos. O si voy a contar a un cementerio, puedo mirar y decir, aquí ya no están enterrando a viejos, están muriendo más jóvenes. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué implicaciones tendrá a futuro que estén siendo asesinados tantos jóvenes? Pienso que al cuestionario que nos enseñan en las escuelas del periodismo de quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, las preguntas que siempre nos han dicho que los periodistas tenemos que contestar, yo siempre le agrego una pregunta que el periodista tendría que responder en la nota y es, ¿y el a mí qué? ¿No? Que el lector cuando lea la nota sienta o identifique, ¿y yo por qué tengo que leer esta nota? ¿No? ¿Qué me dice esta nota sobre mí? Entonces es, insisto, un asunto de mirada, desde dónde elijo mirar las cosas, cómo pararse ante el tema. Y bueno, y no nomás contar por contar, ¿no? Hay gente que le apuesta mucho a que esté muy bien escrito, pero de repente el tema es lo más insignificante. O sea, el tema puede haber durado un año, no sé, escribiendo o investigando sobre algo, pero no dice nada nuevo, salvo que la forma es muy bonita y está muy bien escrita. Yo sí pienso que si voy a tardar 6 meses o 3 meses o un año de mi vida, y si tengo solo un reportaje a la semana, ese espacio lo tengo que dedicar a un tema que realmente signifique y que sea importante. Creo que hay que huir de forzar las historias, ¿no? De nosotros decir qué vamos a encontrar, hay que llegar a la calle y dejarnos sorprender. Hay periodistas que conozco, me acuerdo mucho de un periodista que es amigo mío y que me daba mucha risa porque cuando lo mandaban a reportear decía, vas a ver, voy a encontrar a un señor que me va a decir esto y el vecino va a hacer esto, y forzaba tanto la realidad que buscaba a ese señor que le dijera exactamente lo que él el día anterior ya había pensado, cómo iba a ser su crónica. También no se trata solo de denunciar un problema, no se trata solo de decir todo lo que está mal. Creo que el periodismo, tenemos en nuestras historias que revelar mecanismos, quiénes son los ganones, por ejemplo, con la violencia, quiénes se benefician con esta crisis, a quién sirvió tal decisión política. Y también creo que es importante preferir las historias que molestan a los poderosos, a los ganadores de siempre, que arruinan negocios sucios, las historias que tienen veneno en la punta, ¿no? Las que echan a perder jubilaciones felices de personas que viven con dinero robado. Y bueno, y ya termino. Generalmente las historias están a la vista de todos, pero nadie se ha detenido a contarlas, o son muy pocos
Esas historias, las historias buenas, casi nunca te las va a encargar tu jefe de información, casi nunca están en tu agenda de trabajo del día siguiente y te toca a ti descubrirlas. Los temas no creo que caigan del cielo. A veces hay lo que llamamos suerte del reportero, pero generalmente quienes descubren las grandes historias son quienes trabajan todos los días una misma fuente de información, como puede ser cubrir al alcalde de la ciudad, algo tan rutinario, pero ellos lo hacen sin la mirada empolvada, ellos lo hacen realmente dejándose asombrar y tocar por las cosas. Siento que a veces sí hay historias que te eligen a ti para que tú las cuentes. Y bueno, pensaba en una historia que hice, que es una de las que más me gustan, de las que han hecho sobre los corredores tarahumaras, los indígenas, los rarámuris, que toda la vida yo había crecido escuchando, yo soy de Chihuahua, que eran los corredores que más, que aguantaban más, que podían correr hasta 3 días enteros sin cansarse, pero, y siempre de niña decían, pero un día los llevaron a Suiza y les pusieron tenis y perdieron porque no sabían usar tenis. O un día tuvieron mucho frío, los llevaron a un lugar muy caliente y como ellos son de clima frío, pues perdieron por eso. Entonces, igual, ese tema yo siento que me escogió y un día me fui a la Sierra Tarahumara, me fui a los pueblos a preguntar por los corredores. Me encontré a muchos rarámuris y ellos me empezaron a contar sus historias y entonces así me encontré a un señor que iba con su mulita, iba con unos refrescos y me dice, yo soy un corredor y mire, y saca un álbum de fotos y me empieza a enseñar sus fotos de él en Japón. Luego otro me enseñó sus fotos de Suiza y les iba contando o preguntando y preguntando cosas distintas, no preguntando cómo fue la carrera, sino cómo es Japón, ¿no? Y entonces ya me decía rarámuri, me decía, no, Japón muy feo, no hay tierra para sembrar. Y ya le decía, ¿y qué comía? No, pura comida fea, puro pescado crudo, ¿no? Entonces, oiga, ¿y cómo fue su carrera en San Diego? Y lo, no, comí pura burguesa y pizza, rico, pero perdimos porque nos pusieron muy gordos. Y así, o ¿cómo es Suiza? No, Suiza está lleno de menonitas, me decían, ¿no? Entonces, a través de esas historias y siguiendo a los rarámuris en sus comunidades, se pude construir, creo, una de las mejores historias que hablan de la pobreza y de la riqueza, porque finalmente son ganadores y son ricos, algo antropológico, y coleccioné muchas historias de por qué ganan, de cuando les quisieron poner tenis Nike y los aventaron y pidieron sus guaraches de cuero de llanta, de cuando los expulsaron de la carrera porque nadie les explicó que la comida que estaba en el camino era comida que podían tomar, porque a ellos en su comunidad, si no te ofrecen la comida, no puedes tomarlo de otros. Y así, o sea, ese tipo de historias, que son historias que hemos escuchado, pero que solo implica tiempo, constancia, perseverancia y saber desde dónde pararte, ese tipo de historias son las que hay que contar, que son todas, pero creo que en las historias a las que le apostemos hay que trabajar y trabajar mucho para que sea una buena historia. Muchas gracias. Este es un país repleto de historias, cuáles contar, pero dice Marcela Turati, cómo contarlas también, cómo reportear, cómo investigar y finalmente dónde se van a publicar. En un medio importante, en un blog, en una revista prestigiada. Vamos a seguir anotando estas cuestiones. Mientras tanto, le damos la palabra a Humberto Padgett. Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor aquí en el foro? Porque aquí teníamos… No. A ver, entonces si quieres préstame el otro micrófono que es más cómodo, sí, pero es más cómodo. Bueno, acá no escuchamos muy bien lo que estamos diciendo. Eso me da oportunidad de hablar impunemente mal de mis compañeros que están al lado, supongo.
Entonces, sí se escucha. Bueno, el asunto es de que yo tengo la certeza de que este es un país extraordinariamente rico, lamentablemente, para escribir historias, ¿no? Para llevar a las páginas lo que está ocurriendo de manera cotidiana con la tragedia que tiene que ver con el crimen organizado, pero a final de cuentas si revisamos y hacemos un lado lo que está ocurriendo con el narcotráfico, encontraremos que antes estaba la pobreza. Y si hacemos a un lado la pobreza, nos daremos cuenta de la discriminación. Y si hacemos a un lado la discriminación, tendremos grandes historias que contar sobre la deforestación de nuestros bosques, la contaminación de nuestros mares. Y si hacemos a un lado a esto, tendremos el drama de los migrantes y a un lado esto tendremos la complejidad de las fronteras que tenemos al norte y al sur. Es decir, hay una fuente inagotable de grandes temas que contar para estar desanimados con la condición humana. Y creo que eso es básicamente lo que nos hemos concentrado en contar las personas que aquí estamos sentadas. No creo que sea lo único, como dice Marcela, que se pueda contar, pero es lo que hemos decidido contar. También estoy convencido de que un reportero es por definición un personaje de su tiempo y de su espacio. Y creo que tenemos a nuestro alrededor tal complejidad de historias que solo en este momento sería comparable al reto que tuvieron los periodistas de la Revolución de 1910, de donde emergieron extraordinarias plumas como la de John Kenneth Turner, que fue anterior al estallido bélico, como John Reed, que hizo unas grandes crónicas al lado de Francisco Villa, y también Martín Luis Guzmán, que hizo incluso, que noveló desde una perspectiva periodística, y quien es, a mí me parece, el hombre que funda lo que 60 años después se llamaría New Journalism, o que los sudamericanos se atribuirían en la invención de llevar la narrativa a la no ficción. A mí me parece que Martín Luis Guzmán y sus crónicas, también al lado de Villa, son un ejemplo extraordinario de las posibilidades narrativas que a un periodista le son dadas cuando pone atención en un conflicto que tiene todas las complejidades como los tuvo la Revolución. Tenemos como otro momento histórico y que también generó grandes cronistas, al de la década de los 60 y los movimientos estudiantiles de 68, de ahí surgió Elena Poniatowska, ahora Premio Cervantes, de ahí viene Carlos Monsiváis. De alguna manera también ese es el momento político, histórico que da dirección a Miguel Ángel Granados Chapa, a Julio Scherer, a Vicente Leñero. No tengo dudas de que en el momento en el que estamos como individuos no hay en México periodistas que estemos al alcance del reto que pudieron afrontar, pero lo que sí tenemos es una enorme masa de reporteros y de estudiantes de periodismo que están blogueando y que están construyendo desde las redes sociales una versión sobre las cosas y que cuentan las historias que más a mano les quedan sobre lo que tienen alrededor en sus vidas, y eso es lo que dará la posibilidad de que los historiadores del futuro puedan voltear a ver a este presente en el que estamos en México y puedan decir así más o menos fueron las cosas. Esa es, yo creo, que el reto que debemos asumir cuando abordamos una historia. ¿Cómo será entendida después? Y eso exige que sea una historia abordada con seriedad, con profundidad y con respeto. Los temas son tan variados y pondré un caso mío, ¿no? Hace 13 años, cuando empezaba a reportear, me tocó que me enviaran a cubrir un desfile de perros a una de las zonas ricas del Estado de México,
que además, como era Día de Brujas, eran unos perritos que iban disfrazados, no había un chihuahua vestido de diablo y un labrador vestido de bruja. Y yo decía, no mames, ¿por qué me está ocurriendo esto? Porque cuando eres estudiante de periodismo asumes que te deben de tocar las grandes historias y que vas a revolucionar la prensa mundial y que a partir de tu pluma todo tendrá un… Y no, yo tenía el pinche chihuahua vestido de marciano, ¿no? Entonces sucedió que en medio del desfile llegó una niña que llevaba un conejo y llevaba el conejo vestido de perro. Entonces lo quiso inscribir y estaban las personas de la zona Esmeralda, ya saben, en su sábado dockers, con el asunto de los niños y las familias y y decidieron no dejar que la niña concursara porque era un certamen de perros y no de conejos. Entonces la niña abrazó a su conejo y empezó a llorar con mucha tristeza, hasta que las personas voltearon a ver y empezaron a darse de codazos a ver a la niña así como diciendo, ¿qué hemos hecho? Somos unos pinches monstruos. Y dejaron que la niña compitiera. Como era el único conejo, el conejo de la niña ganó o quedó en último, como ustedes quisieran verlo. Yo así lo redacté y seguramente me salió una crónica horrible, todavía peor escrita de como me quedan ahora, pero el editor se enojó mucho. El editor se enojó mucho porque yo me estaba burlando de los lectores. Ahora entiendo un poco la posición del editor, pero también me parece que esa es una de las historias que se pueden contar. Yo volvería tiempo después a la zona Esmeralda porque sucede que ejecutaron ahí a unos hermanos policías judiciales que eran del mismo barrio en donde había ocurrido el asunto de los perros y yo por alguna razón me pude meter a la casa y tenían una extraña colección, tenían buitres disecados, o sea, había una vibra con los animales en ese lugar muy rara, ¿no? Muy loca. Y también esa era una historia. A lo que me quiero referir es de que no importan los temas, lo que importa es de que las historias sean bien o mal contadas, como decía Marcela. Estoy seguro de eso, como estoy seguro de que si en las redacciones las personas que se dedican a contratar a los aspirantes a reporteros pusieran más atención en la capacidad de análisis, en la curiosidad que muestra un aspirante a reportero, que en sus habilidades ortográficas o de sintaxis, tendríamos mejores redacciones. Estamos viviendo un momento, estamos concentrados en ciudades tales en que si a un joven, si a un muchacho, veo a muchos muchachos, aunque ahora sé que los muchachos ni los malos consejos aceptan, si pusiéramos a los chavos a que atravesaran la ciudad de Guadalajara o de México, de Tijuana o de Puebla, la que fuera, que atravesaran la ciudad de norte a sur, de este a oeste, o sea, de por todos lados y lo hicieran en transporte público y al cabo de una semana no llegaran con 20, 30 historias distintas que contar, entonces tendríamos un grave problema de déficit de atención del reportero. Es lo que decía o lo que trataba de transmitir al principio. Hace falta que pongas la mirada en cualquier situación y entonces encontrarás la complejidad de un tema. Hace falta que agarres un periódico, los periódicos que se están contrayendo a una velocidad alarmante. Pronto los periódicos estarán imprimiendo no las noticias de ayer, estarán imprimiendo los tweets de ayer. Estamos en esa posibilidad, dada la brevedad a la que se están resumiendo las notas. Si en las construcciones estadísticas que vacían los periódicos uno y otro día, que lo hacen reporteros desinteresados en lo que están escribiendo, que lo hacen sin entender las estadísticas sobre las que están hablando, si agarráramos alguna de esas series de números y tratáramos de ponerle nombre, domicilio,
el color de sus zapatos, la mirada de sus hijos cuando se va a trabajar, la manera en que se está reduciendo lo que contiene la bolsa del mandado de la mujer que ahí vive, entonces podríamos redimensionar el periodismo y volverlo más humano, volverlo más ciudadano, y en ese sentido cumplir la función de decirle a la gente que puede tomar mejores decisiones a partir de información valiosa que estamos nosotros entregando, información constatable, información rigurosa. Estos tiempos son peligrosos para el periodismo, ciertamente, porque están asesinando a periodistas, esa es una verdad, pero también son tiempos peligrosos porque con el pretexto de la inseguridad hay periodistas que están firmando notas desde lugares a los que nunca han ido. Han hablado de personajes que no existen, han reproducido diálogos que jamás ocurrieron. Nosotros eso es algo que debemos de cuidar. Creo que del editor que se molestó tanto, y con eso voy a terminar, que se molestó tanto porque me burlaba de los vecinos dockers, los perritos disfrazados y el conejo ganador, lo que mejor aprendí es de que hay que demostrar todo lo que se dice y hay que llegar a la redacción con evidencia de lo que uno observó puede ser constatado por alguien más. No se vale presentar como no ficción lo que es ficción, y que si se presentara como ficción sería mala ficción. Yo creo que en ese sentido los límites son muy grandes, tenemos un espacio muy importante para el cual trabajar. Los temas difícilmente alguno no ha sido tocado, pero siempre existe una manera de abordarlo de una manera distinta. Muchas gracias. De la Revolución al 68 y hasta nuestros días, son miles y miles las historias que podemos contar, y yo creo que prácticamente cada uno de nosotros vive una historia o ha sido testigo de una historia. Después de escuchar a Paget, vamos a escuchar también a Humberto Servín, escritor y periodista. Sí. Hola, buenos días. Pues bueno, yo me quiero charlar un poco con ustedes de lo que es para mí las circunstancias en las que yo escribo y por qué puedo estar en una mesa de periodistas con esta trayectoria y con esta visión del periodismo, considerándome a mí mismo, perdón, este clima ya nos torció a muchos, pero considerándome a mí mismo escritor. ¿Por qué estoy en una mesa de estas? ¿Por qué hago crónicas? ¿Por qué tomo el periodismo como parte de mi trabajo? Porque yo creo que bien escrito, sobre todo, es un arte narrativo más, es un género literario más. Yo no creo en las grandes historias o las pequeñas historias. Yo creo que el tamaño de la historia, la dimensión de una historia de vida cotidiana o de algún tema en particular que nos interese, depende de la calidad y la profundidad de la historia misma. Yo me parece incluso que desde la cultura popular se puede impugnar, confrontar al poder. Creo que hay que entender en qué tipo de país vivimos y las circunstancias en las que cada escritor, cada periodista trabaja, obedecen también a una visión particular del mundo y que cada quien decide desde dónde, creo yo, va a confrontar aquello que me parece que es uno de los grandes dramas en este país para el hombre común, para el hombre de la calle, que es sobreponerse a la humillación del poder omnisciente, de un poder que parece ser que nos absorbe, que nos consume a todos. Sin embargo, yo quisiera decir que yo no estudié periodismo, yo no vengo de ninguna escuela de periodismo, de hecho es más, yo no estudié casi nada, yo nada más terminé la secundaria. Todo lo que he aprendido como escritor básicamente ha sido leyendo y saliendo a la calle a ver qué es lo que pasa, siguiendo, digámoslo así, el consejo que le dieron a Mark Twain cuando él era un jovencito, tenía 20 años, y su primer editor de periódicos le dijo: ¿quiere usted narrar algo? Salga a la calle y cuente lo que pasa. Entonces, como yo nunca he tenido un jefe de redacción,
nunca he trabajado en una redacción, sino que todo lo que he escrito a nivel de crónico, reportaje, lo he hecho por iniciativa propia y que entendiendo que el periodismo me puede dar profundidad e información para escribir novelas, para escribir ficción. Yo trabajo un poco como la escuela narrativa de los realistas del siglo XIX, sobre todo franceses y estadounidenses. Yo les podría decir que para el tipo de periodismo que a mí me gusta proponer a los medios impresos, yo no trabajo en medios electrónicos, es, digámoslo así, una de las grandes figuras narrativas para mí es Jack London. Un tipo que a mi manera de ver ha escrito uno de los grandes libros de periodismo, de todos los tiempos, que se llama La gente del abismo, que es un gran reportaje que él hizo en el Londres de principios del siglo XX y donde él se internó en los barrios más jodidos de esa ciudad para entender qué era lo que estaba pasando, vivió entre esa gente, incluso se disfrazó en muchas ocasiones para poder entrar a lugares que de otro modo le podía haber sido imposible de hacer. Yo creo que, bueno, y básicamente yo pensaría que para construir mis historias, pues no solo lo hago por la iniciativa personal, porque como les he dicho, yo nunca he trabajado en una redacción, yo no tengo una agenda política clara, es decir, en cuanto a un tema para entregar una redacción. Han sido muy pocos los editores con los que yo realmente he podido confrontar mis propias visiones de lo que es narrar una historia real o lo que pueden ser mis puntos de vista, incluso políticos o artísticos, etcétera. De hecho, con uno de los pocos editores con los que yo puedo intercambiar ideas a profundidad para incluso enriquecer mi propia reflexión y mi trabajo, está aquí, es Rogelio Villarreal, que pues es de las primeras personas con las que yo empecé a publicar en alguna de sus publicaciones. Para ejemplificar un poco mejor lo que estoy diciendo, les voy a contar una anécdota que me ocurrió con Alejandro Páez Varela, en aquel tiempo editor de la revista Día 7. Estábamos en una mesa como esta, presentando un libro mío, y él me dijo que yo era de estos escritores que hacía periodismo trabajando con los despojos de lo que los demás periodistas no querían escribir. La verdad es que en el momento no supe sentirme ofendido o halagado, pero la verdad es que creo que tenía razón, porque finalmente yo trabajo partiendo de la deriva, es decir, no tengo un mapa, no tengo una ruta fija cuando yo salgo a contar una historia o me intereso por una historia. Parafraseando a mi último libro de crónicas que se llama DF Confidencial, en una abierta alusión a la obra de James Ellroy, un gran escritor estadounidense, yo me gustan las historias de delincuentes, vagos y demás gente sin futuro, que es decir, la mayoría de este país. Entonces, pues para mí cualquier tema es bueno. Y si es cierto, como hubiera dicho Alejandro Paz, yo trabajo con esos despojos, yo voy como un poco pepenando lo que voy encontrando en la calle, lo que voy encontrando en las barriadas, en la zona donde yo vivo, es decir, lo que voy escuchando en la calle, donde yo voy viendo la frustración, la indignación o la bulia de los habitantes de los que yo me rodeo, mis vecinos, etcétera. Y esto a mí me ayuda a ir construyendo una historia, que obviamente antes de escribirla, yo la investigo mucho a través de libros. Creo que un escritor o un periodista, si lo queremos ver nada más así, que no investiga, que no se empapa de la realidad que quiere contar, pues yo creo que su trabajo termina siendo artificioso e intrascendente. Pero más allá de todo, yo creo que cualquier historia se puede contar, pero yo sí insistiría mucho en el cómo se cuenta. Para mí es tan importante la forma y el fondo. Yo trato de escribir todas mis crónicas como si fuera mi gran novela. A mí sí me interesa cuidar mucho el estilo, el lenguaje. Yo creo que el gran cronista se hace también a través de la decantación del lenguaje. Es ahí donde surgen los grandes periodistas y los periodistas. A mí me llama, por ejemplo, mucho en México que hay una admiración, a veces yo noto desmedida por la obra de Kapuscinski, que es un gran estilista del lenguaje, que escribe sus libros como si fueran novelas, y a él nadie le cuestiona si lo que está diciendo es completamente cierto o no. Me parece que en cierto momento, en ciertos aspectos de cuando uno cuenta una historia, creo que también puede uno darse la licencia poética de recrear una situación como si uno estuviera escribiendo una ficción, una novela. De hecho, uno de los biógrafos de Kapuscinski, en la biografía de este señor, de non-fiction, le cuestiona un poco eso o exhibe un poco esta debilidad por novelar la realidad. Pero yo creo que eso es una licencia poética que cualquier cronista preocupado por contar historias realmente lo hace.
Yo no sé si esto es bueno o es malo, pero a mí me parece que también esto tendría que ver con la capacidad que puedas de conmover a un lector, de compenetrarlo en una historia y de entender la realidad desde un punto de vista diferente. Y eso no quiere decir que no puedas impugnar, que no puedas denunciar de algún modo una realidad que muchas veces te choca, que te molesta o que te parece indignante. Yo partiría de dos ideas que tiene Hemingway respecto a todo esto de la cuestión del oficio de escribir. Una, él decía que un escritor debe de tener un fuerte detector de mierda para entender cuando uno está escribiendo porquerías, cuando uno se está volviendo sensiblero, manipulador, cuando uno está tomando partido a priori por un lado o por un personaje de la historia para tratar de convencer al lector de que eso es lo que hay que creer y eso es en lo que hay que pensar. Yo creo que un escritor puede ser todo menos un manipulador en el sentido en el que estoy hablando. Lo otro es que hay que tener un fuerte sentido de la justicia y la injusticia, tal y como la entendamos. Y creo que todo esto cabe en una historia real, pero creo que lo que no se vale es tratar de ideologizar o de pretender que uno va a despertar conciencias por sí mismo con una historia. Creo que la historia misma tendrá su propio peso y que será el lector quien va a tomar la decisión de lo que esa historia le está dejando como una experiencia de vida, pero también además como una historia con un nivel literario pues de calidad, vaya. La otra cosa es que a mí me parece que hay dos grandes cronistas en este país que me parecería importante mencionar la huella que han dejado en mi trabajo, pero que creo que también han dejado huella en muchos otros escritores que han hecho periodismo, que han hecho crónica. Uno de ellos para mí es Ricardo Garibay, que me parece que es el gran cronista del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Y me parece que nadie como él ha podido conjuntar dos aspectos importantes en lo que es la crónica, lo que es el reportaje, que es una, el estilo, y la otra, lo que cuenta, las historias que cuenta. Ricardo Garibay tiene grandes reportajes sobre tiraderos de basura, sobre pobreza, sobre el lumpen acapulqueño y sobre personajes de vida de la cultura popular mexicana como el Púas Rubén Olivares, este exboxeador que aún vive y que me parece que es una de las grandes historias que se han contado a través del periodismo. El otro me parece que es Salvador Novo, que también era otro estilista del lenguaje. Me parece que son escritores que de pronto no tienen el realce que deberían de tener a nivel de lo que a veces entendemos como periodismo. Yo creo que hay muchas maneras de entender o de ejercer el periodismo y una es esto, contar lo que está pasando en un país eternamente en destrucción, pero también la otra es ver que dentro de esa destrucción es un país complejo y es un país de absurdos y es un país de mucho humor involuntario y donde hay personajes maravillosos y donde uno puede narrar las historias de estos personajes sin precisamente entenderlos desde una perspectiva ideológica, digámoslo así, de esta victimización o de este victimismo en donde yo pienso que a veces incurre mucho el periodismo mexicano. Otra cosa que yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo hace un momento es esta proliferación de historias de narcotraficantes que a mí me parece una verdadera chapuza, de lo que estaba diciendo hace un momento, de gente que está narrando historias de narcos que no existen, de situaciones en donde nunca han estado. O sea, me parece que todo esto se ha vuelto un poco en detrimento de la crónica y del reportaje y en detrimento incluso de la ficción, porque se está haciendo mal la ficción que se está vendiendo como crónica. Entonces yo a partir de ahí solamente les diría que trabajo pues con, digámoslo así, muy al azar y voy encontrando voy narrando lo que voy encontrando en el camino, pero lo que sí hago es tener un rigor de investigación para saber a qué me estoy metiendo y nada más brevemente les voy a contar una pequeña historia de cómo llego yo a mis historias. Hace casi 10 años, un editor de la revista Gato Pardo Colombia, la verdad yo no sé ni quién le dio mi teléfono, y me buscó para ver si yo quería narrar alguna historia de apuestas en México. Y la verdad me dijo quiénes iban a escribir en ese número y los temas que ya habían agarrado. Y el que no había agarrado casinos, había agarrado las carreras de caballos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí lo único que se me ocurrió decirle fue que si no le interesaría el frontón a mano.
ese que se juega en las calles con pelotas de esponja y particularmente en la Ciudad de México, no sé si aquí lo juegan con pelotas de tenis. Es un deporte de regambre carcelaria, es un deporte de barrio popular, de gente pobre, es decir, cuando no hay lana y cuando hay mucho tiempo libre, ¿con qué juegas? Pues con una pelota y una pared, que me parece también que es una manera muy padre de ir pasando el tiempo entre rejas, ¿no? Cuando él está preso, parece que ahí hay como una especie de, pues no sé, de golpear el muro que nos confina, ¿no? Me parece que hay unos significados ahí que habría que reflexionar sobre ellos. Pero bueno, el asunto está en que este tipo de ¿eso a quién le importa? ¿O quiénes son estos cuates? Dije, no, es que este es un deporte marginal. Dentro de todas las categorías del frontón que hay, estos son los únicos que la Federación Mexicana de Frontón no registra. No los tiene, como digámoslo así, como autovalidados como deportistas. La cosa fue que yo llegué a este asunto por otro amigo que se dedica a eso y él apuesta. Entonces durante varios meses estuve yendo martes, jueves, sábado a todo el tour, a toda la ruta que estos señores tienen en la Ciudad de México y los alrededores y que hacen y que son unas verdaderas, es un espectáculo maravilloso ver jugar a estas personas y ver las cantidades de dinero que pueden llegar a apostarse. Me entendí también que esto de apostar es como un vicio, porque esos señores apostaban por todo. Incluso como si le iban a pegar una mariposa que estaba posada en la pared con la pelota, en fin, lo más absurdo que se les puede imaginar, esta gente lo apostaba. A través de ellos empecé a escribir la historia siguiéndolos, pero de pronto me doy cuenta que algunos de ellos también apostaban con perros de pelea. Dije, carajo. Entonces empecé a hacer las preguntas, empecé a hacerme ya más íntimo, por decirlo así, a esta persona, hasta que finalmente, para terminar con este asunto, me llevó a Tláhuac, a un toreo, a una arena de peleas clandestinas, entre apostadores, digámoslo así, no profesionales, porque hay profesionales de la apuesta de los perros de pelea. Me llevó a San Juan Ixtayopan, donde 3 semanas después de que yo fuera, quemaron a los policías estos, ¿no? Famosos, los policías federales que estaban haciendo un trabajo como en Tláhuac. Entonces me di cuenta que hay otra realidad alterna a todo esto, que era un barrio, una cosa muy violenta, muy cerrada, muy peligrosa, y que bueno, finalmente todo este asunto fue que Gato Pardo, ni México ni Colombia quisieron publicar primero mi reportaje de los perros, porque me dijeron que yo no había llevado fotos. Entonces dije, pues yo cómo te puedo validar con fotos cabrón, si estoy yendo ahí como observador. En todo caso, tú manda un fotógrafo, no me lo pidas a mí. Pero bueno, la cosa fue que no publicó este reportaje, finalmente lo publicó día 7 y con ese reportaje yo gané el premio Fernando Benítez 2004, la categoría de reportaje escrito. La otra crónica de los jugadores de frontón también apareció en día 7, pero a lo que quiero llegar es cómo va derivando una historia de otra y que quizás tienes 2 muy buenas, pero que a veces no sabes cuál es la mejor o no sabes en qué momento te va a salir. Y estas 2 historias, bueno, una realmente no salieron exactamente por mi propia iniciativa, pero creo que sí, de algún modo estas historias me encontraron a mí y pues tuve la fortuna de poderlas narrar pues con las mejores herramientas que dispongo, que tampoco son muchas, ¿no? Pero bueno, yo dejaría hasta aquí esta anécdota con ustedes y bueno, veamos a qué más pasamos. Bueno, se han anotado cuestiones muy importantes en esta sesión. Vamos a tener una segunda ronda de intervenciones de nuestros participantes. Hay temas ya muy importantes, como el periodismo y literatura, como si el periodista debe tomar partido o no. Una amiga mía argentina me platicaba que su padre llegó de su pueblo natal a la gran ciudad de Buenos Aires a pedir trabajo precisamente como periodista. Llegó a un periódico importante, se metió, pidió hablar con el jefe de redacción y el jefe de redacción lo recibió y para deshacerse de este muchachito que quería trabajar le dijo, bueno, vete a hacer un reportaje sobre Dios. Y el papá de mi amiga le pregunta, ¿a favor o en contra? Y bueno, lo contrataron. Así que vamos a tener esta segunda ronda de intervenciones. Si ellos quieren comentar entre sí lo que han dicho, a mí me gustaría, por ejemplo, esta cuestión que señala Servín, si el periodista debe o no tomar partido,
cuáles medios, digamos, son los que publican los mejores reportajes. Yo, en lo particular, he visto reportajes muy interesantes en Televisa, aquel gran reportaje que hicieron sobre la canción Cardenche, por ejemplo, este género que está desapareciendo, que viene desde tiempos de la Revolución o antes. Pues para que ellos mismos puedan un poco comentarse entre sí, y después daremos paso a las intervenciones de todos ustedes. ¿Quién quiere comenzar? Marcela, Humberto. Humberto Palleda otra vez. Sí, sin duda, Televisa hace unas cosas muy interesantes. Digo, tienen el dinero del mundo y tienen la audiencia del país como para poderse dirigir. Creo yo el problema de tratamiento, y con eso pasaría luego al asunto de la militancia, el problema de tratamiento de los trabajos de Televisa es el exceso protagónico del reportero, en que se convierte en una pieza fundamental de lo que está relatando, y es digamos que una versión no intencionada y por eso peor del periodismo gonzo, que en lo particular a mí no me gusta. O sea, a mí me parece que lo que le ocurra al personaje que es sujeto del reportaje o de la crónica es necesariamente más relevante y valioso que quien lo está narrando, que en ocasiones y no pocas pretende plantearse como si lo que está describiendo tuviera validez solo porque está pasando a través de su pinche existencia ególatra, ¿no? Yo desconfío de la crónica y del cronista que abusa de la primera persona como parte fundamental de la construcción de su argumento. En los trabajos que yo hago, yo no voy a plantear mi trabajo como de ninguna manera como ejemplar. Creo que lo que a mí me ha interesado hacer, no sé si funcionado, lo que a mí me ha gustado hacer es hablar con las personas, y en algunas ocasiones son entrevistas que en términos de prontitud y de la exigencia del tiempo, porque el tiempo es otro aspecto en la crónica. Servín puede trabajar, creo que con más tiempo del que puede trabajar Marcela, por ejemplo, que tiene un ritmo de semana. Es hablar con las personas durante horas, y durante horas ocurrirá que en algún momento la persona empieza a se desprende, se deshace de las poses y de lo que supone que el periodista quiere escuchar. Deja de victimizarse y empieza a hablar de su drama y de su vida de una manera más natural, y es en donde es posible capturar el tono de la historia. A mí me gusta que el tono de la crónica o del reportaje me lo dé en algún momento la persona con la que hablo, alguna de sus frases, transmitir su lenguaje, colocar su calor, permearlo de la frescura de sus ocurrencias, de sus accidentes gramaticales incluso. A mí me gusta que los personajes estén permanentemente vivos en el texto, porque eso es lo que a mí me parece le dirá al lector que tanto se parece a él la persona de la que está leyendo. A mí no me gusta tanto escribir como reportear, me gusta mucho más reportear, me gusta mucho más ir a la calle y conseguir los documentos. A veces quisiera que el texto se escribiera solo, pero Sony todavía no inventa esta grabadora que convierte de manera adecuada la voz en texto. Y lo digo porque en verdad que la experiencia que tiene sobre sí la persona es mucho mayor que la que pueda tener el periodista. La militancia y ese es uno de los problemas de la militancia, que lleva al periodista a creer que su discurso político e ideológico está por encima de la posición de las personas. Es siempre un tono moralista, moraloide, el que ejecuta el cronista en ese caso, y es en no pocas veces un atentado contra su propia causa. Es un periodismo que es fácil de detectar porque está saturado de exageraciones y de situaciones inverosímiles.
El periodismo, y esto es aquí un apunte con respecto a la ficción o la no ficción, el periodismo no solo debe ser verosímil como la ficción se trata que lo sea, también tiene que ser veraz, pero si en ocasiones ni siquiera es verosímil, entonces estaremos ante un claro problema de identidad de lo que está escribiendo el periodista. Yo creo en ese sentido que el planteamiento del problema trasciende a la posición ideológica de quien está escribiendo, ¿no, Servín? Sí, perdón. Bueno, qué bueno que abordaste este asunto, sobre todo esto de lo que se le conoce como el periodismo gonzo, que esta fue una ocurrencia de un gran escritor, una leyenda de la contracultura norteamericana, se llama Hunter S. Thompson. Se habla mucho de pronto de lo que es el periodismo gonzo, cuando el periodismo gonzo realmente no existió. Esa fue una ocurrencia de este señor y que realmente la llevó a su límite en una novela que él vendió como crónica, se llama Miedo y Asco en Las Vegas, de la cual incluso hay una película de Terry Gilliam interpretada por el sonso de Johnny Depp. Bueno, a mí me parece un sonso, pero bueno, no sé usted. En fin, el punto está, perdón, en que en la correspondencia de Hunter Thompson, compilada por la editorial Anagrama en español, en una de las largas cartas y muy divertidas cartas que él escribió a sus editores, él confiesa que realmente eso era una novela que él traía entre manos, que él escribió bajo estados alterados, pero que él se le ocurrió venderlo como periodismo, punto. Y que en el momento, la época dorada de la contracultura, pues los editores les pareció novedoso, a su editor le pareció novedoso y así la publicó. Yo creo que el problema aquí está en pensar que el mal periodismo narcisista, que se sobrepone al personaje, que sobrepone al personaje al acontecimiento mismo, sea gonzo o que sea periodismo. Yo creo que es mal periodismo y punto. Y yo creo que hay muchísimos malos imitadores de este escritor, Hunter Thompson, que es único y con un estilo irrepetible. Todo el tiempo están hablando del trabajo de Tom Wolfe, que todo el mundo habla, todo el tiempo hablan del nuevo periodismo norteamericano, pero no conocen nada y son incapaces de ejercerlo o de proponerlo. Como bien decías tú, yo tengo la fortuna de trabajar con ritmos de trabajo mucho más espaciados y de elegir los temas que a mí me gustan, pero creo que la esencia del periodismo que a mí me interesa es ese, que es un periodismo ya muy decantado, donde hay una apuesta estilística y formal muy rigurosa, pero que no precisamente tiene que ver con esta confrontación de datos, hechos, de ir por estos documentos de los que tú mencionas. Yo entiendo que esta es otra clase de periodismo y que tiene unas dinámicas muy distintas, o como trabaja Marcela, con un rigor de cada semana estar publicando información. Yo la verdad no podría y francamente tampoco me interesa. Mi estilo, mi perfil, mi vocación o mi formación o deformación es otra. Pero yo sí insistiría que una de las grandes crisis, por lo pronto el periodismo escrito en este país, se debe a la poca cultura que hay de los editores y de los redactores. Es decir, es increíble llegar de pronto a redacciones o con editores que tienen una cultura general lamentable, que su mundo es muy cerrado, entonces son incapaces de proponer historias o de ver la realidad desde perspectivas un poco más amplias, y de hecho pues yo diría que son ya muy contadas las publicaciones impresas en México donde se publica buena crónica y buen reportaje, porque creo que le han dado prioridad primero a la imagen, al dato duro y al opinólogo, a la declaración banquetera del pinche político que dice puras estupideces y que lo consideran la gran historia del día. A mí ya que me importa lo que diga Manlio Fabio Beltrones, francamente. Digo, dedicarle más de 2 minutos a estos güeyes es una pérdida de tiempo. O sea, creo que es más interesante ir a buscar las historias a la calle que estar esperando a ver qué digan más estos güeyes, si ya sabemos para dónde va eso. Entonces, bueno, eso es un poco mi visión de este arte narrativo, en donde yo creo que no hay contraposiciones, simplemente como que de pronto son mundos alternos, este periodismo de investigación y de dato duro y el otro. El que recurre más a esta cuestión estilística debe entender por dónde la cotidianidad se puede manifestar desde una manera, por decirlo así, pues más literaria. Eso sería un poco la idea, ¿no?
Bueno, estaba acordándome ahorita de que ayer una alumna se acercó a preguntarme si se pueden contar historias ahora. Y me decía ella, ahora que matan periodistas, ahora que censuran, que los medios están vendidos, que no hay espacio, que las notas son cada vez más pequeñas, y todo el panorama posible que pintó el panorama más negro. Y bueno, y yo creo que sí se pueden contar historias, que hay espacios, a veces no es en tu diario, a veces no es en el lugar donde trabajas, no siempre puedes aspirar a eso. Pero yo lo que digo es, no te tienes que censurar de antemano. O sea, aunque te digan, la regla aquí es no sé, no tocar a Marcial Maciel, que eso nos decían en uno de los medios que trabajé, o la regla aquí es no tocar a la iglesia. ¿En cuál? De uno que me corrieron también. De uno que me corrieron, la regla aquí es no tocar al cardenal y tal. Y bueno, yo lo que hacía es, iba, reporteaba y les decía a los editores, aquí está mi nota, censúrame tú, yo no me voy a censurar, yo voy a hacer mi trabajo. Así de, el trabajo sucio tú lo haces, ¿no? Entonces, claro que se enojaban mucho, yo creo que en parte por eso me terminaron corriendo. Ni modo. También creo que hay una teoría de la grieta, o sea, en algunas, uno tiene que buscar los espacios en los medios que está para meter el gol. No sé, a veces te dicen, esto no se puede tocar o este tema no se puede tratar, pero tú sabes que el domingo, bueno, tú primero no te das por enterada, generalmente son otros compañeros los que te dicen, oye, aquí en esta empresa trata de no tocar esto, generalmente no es el jefe, entonces tú te haces como si no hubieras escuchado, y no sé, en algún momento también una de las notas, por ejemplo, de la iglesia que no se podían tocar, pues me esperé a que fuera domingo, a que hubiera un editor que yo sabía que era muy inculto. Hice mi adelanto muy chafa, con una historia, pues contando otra historia, no dije de qué personaje iba a hablar, empecé con una crónica, la nota pasó y en el tercer, cuarto párrafo, bueno, estaba un poco la denuncia que no se podía tocar. Y ya, el día siguiente a mis jefes les daba un poco de risa y me decían, nos metiste gol, pero ahora sí te decimos, esto no se puede tocar, ¿no? Entonces, creo eso, que uno no se va a censurar. La otra es, generalmente los trabajos que valen la pena, uno no los hace dentro de sus diarios, uno los trabaja afuera, uno hace la nota del día, uno hace la nota de la semana, según sea, pero los trabajos de largo aliento, los trabajos profundos, uno invierte su tiempo libre, inviertes tu dinero, nadie te va a mandar. Y son esos mejores trabajos los que nadie te encarga. Y ahorita me estaba acordando de un trabajo que hice para el diario Reforma, que luego resultó, bueno, premiado en un premio internacional, y que era de cuando 14 migrantes murieron en el desierto de Arizona, ¿no? Murieron deshidratados. Yo me acuerdo que cuando vi la noticia le dije a mi jefe, mándame, yo quiero ir a cubrir eso a Yuma, Arizona. Y me dijo, sí, sí, vamos a verlo. Y al día siguiente mandaron a otra reportera. Pero, bueno, pues yo seguía las noticias todos los días y me obsesioné. Son de esos temas que yo digo, los temas te eligen a ti, no tú a ellos. Ese yo creo que se me metió en la piel. Y estaba como loquita, yo monitoreaba todo lo que se publicaba. Empecé a recopilar todos los materiales que salían en los diarios gringos y me enojaba que los enviados de México solo le preguntaban a los funcionarios, oiga, ¿qué opina? Oiga, ¿y cómo están los migrantes? Y yo decía, ¿por qué nadie habla con los migrantes que sobrevivieron? ¿Por qué nadie nos cuenta esa historia? Y así, hablé al hospital, les dije que me pasaran a un migrante, porque de los que estaban ahí internados me dijeron que no, porque no era familiar. Y luego en Otimex vi que los migrantes los habían pasado a una cárcel, hablé a la cárcel, les dije que por favor, ¿qué tal? Me dijeron que no, que por carta.
Mandé mi carta, nunca me la contestaron, o sea, nunca les pasaron la carta a ellos. Llamé a todos los pueblitos de donde habían salido, hablé con los familiares y estaba yo todo el tiempo monitoreando si alguien tenía noticias de ellos. Luego leí meses después que trabajaban en una empacadora de carne en Phoenix, cogí el directorio de Phoenix, empecé a hablar a las empacadoras de carne, pues nadie me supo decir nada. Y pasó el tiempo, yo seguía coleccionando y coleccionando y coleccionando información sobre ellos, sobre los primeros rescatistas que los vieron, sobre el sacerdote que los atendió, hasta que ya tenía un altero de papeles y mi jefe me dijo un día que ya iban a tirarme todos los papeles porque estaba muy sucio mi lugar. Y entonces pues ya, sí. Y entonces pues tiré muchos papeles y estaba a punto de tirar esos y dije no. Estos los dejo, algo me van a servir. Y pasó el año y yo seguía, hasta soñaba, me acuerdo que soñaba con uno de estos muchachos sobrevivientes, porque tenía los nombres de los sobrevivientes, hasta que se cumplió el aniversario. Ya era el primer año de ese accidente y empiezo a llamar a las casas y encuentro con que ya alguien había hablado con los sobrevivientes. Le digo, señor, por favor, pues esta noche voy a donde usted está. Estaba en Coatepec, Veracruz, era el papá de uno de los muertos y tío de uno de los sobrevivientes. Lo fui a ver, me contó la historia, luego conseguí cosas en la Cortes de Estados Unidos. Todo lo hice en 2 días, pues porque tomé mis días de descanso, ¿no? Me fui sola, pagué mi boleto, porque pensaba que si le decía a mi jefe, me podía decir que no fuera. Y yo dije, yo prefiero pedir perdón a pedir permiso. Tenía un novio diseñador y le dije, por favor, diseña algo así bien grande y tal para que nos den una página de portada. Y en sus ratos libres, pues él ya tenía esto. Y el día del aniversario ya llego y les digo, bueno, tengo esto, me fui a reconstruir esta, cómo fueron muriendo. Por favor, denme una página. Me dijeron que no me iban a dar una página, pero bueno, nos dieron espacio. Y les dije, es una serie de 3 partes. Me dijeron, no, va a ser una sola parte. Y cuando se publica y empieza a llamar gente y los otros reporteros lo ven y es una historia muy fuerte, con los primeros testimonios de cómo fue eso. Yo nunca viajé ni vi a estas personas, pero pude conseguir eso. Le empecé a hablar, saqué las notas periodísticas y le hablé al oficial que los rescató y él me contó desde cuántos grados de temperatura había ese día, cómo los rescató, cómo estaban unos muertos y vivos juntos todos en el desierto. Supe cómo se habían ido unos suicidando, otros cómo se habían ido muriendo. Investigué qué pasa cuando pierdes agua, todo lo que pasa cuando te pierdes en el desierto, cuando pierdes ya la noción de dónde estás. Entonces, bueno, se hizo la primera parte, pero la gente llamó, gente presionó ahí internamente, entonces pues mi jefe me dijo, échate rápido la segunda. Ya me eché la segunda parte, y igual me dijeron, bueno, échate rápido la tercera, ¿no? Y yo cuento esa historia porque digo, yo hice esa historia a pesar de todas las trabas que hice. Yo sí creo que uno puede lograr esas historias y puede publicarlas, así sea en su blog, así sea en otro medio, así tenga que esperar, no sé, pero esas historias se pueden y uno tiene que tratar de sacarlas, que son las grandes historias.